Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, conversando con el maestro Faustino Collado, y participa con nosotros en la conversación el maestro Aristóteles Ponserrate. Adelante, Ponserrate, aquí en Voz para el Cambio con Faustino Collado. Gracias, Alfonso. Realmente la situación económica del país no es muy halagüeña, que digamos, a pesar de la cifra de nuestro famoso y casi miembro del Salón de la Fama de la Economía, jefe del Banco Central, de ese crecimiento sostenido de la economía que plantea el Banco Central, pero tenemos bastante dificultades económicas y los préstamos y los créditos a los organismos internacionales siguen fluyendo en la Cámara de Diputados y en el Senado, y esa situación lo que hace es empeorar la economía de las grandes mayorías del pueblo dominicano, y en ese sentido es que queremos del maestro Faustino un análisis pormenorizado de cómo, con un crecimiento económico sostenido, ese crecimiento económico no es palpable en las grandes mayorías de la población dominicana. Adelante, Faustino. Sí, siempre hemos hecho la diferencia de lo económico y lo social. Es decir, el capitalismo puede crecer y crece, y a veces crece mucho, y no necesariamente eso se distribuye en la población, porque el capitalismo, y cuando hay gobiernos con políticas económicas antisociales, se concentra en los sectores más poderosos y más ricos del país. Ahora, el crecimiento económico es importante. Sin crear empleo no se puede disminuir la pobreza, como nosotros analizábamos en el programa pasado. Pero una debilidad del crecimiento dominicano, el crecimiento económico dominicano, es que depende mucho de los préstamos de la deuda pública. Y entonces los diferentes gobiernos se han apoyado en esa política de deuda pública. Yo recuerdo desde los años 80, esa política empezó de los años 83 con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque así como criticamos a Balaguer en el orden político, en muchos órdenes, los gobiernos de Balaguer no incentivaron una política de deuda pública, sino que Balaguer fundamentó la inversión pública fundamentalmente en ingresos internos. Entonces, desde 1983, hace muchos años, prácticamente todos los gobiernos que han existido en el país han adoptado esa política de deuda pública. Los que más se han endeudado fueron los gobiernos del PLD. Pero este gobierno, en términos de tiempo, podríamos decir que es el que ya prácticamente va a batir el récord de endeudamiento. El endeudamiento, que para el caso de 2022 es de 174.000 millones de pesos. Esto viene siendo más de, si me ayudan, sería más de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, un poco más de 3.000 millones de dólares. Y va a pagar 109.000 millones. O sea que entre lo que va a pagar y lo que se va a endeudar son 284.000 millones. O sea, 5.000 millones de dólares para 2022.
Entonces, esa política te lleva a que esos 109.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares que vamos a pagar en este año por intereses y amortización de capital, representa 20 y algo por ciento del presupuesto nacional. Es decir, algo parecido a lo que se está destinando a la educación. Es decir, que el pago de la deuda externa es una sangría a los fondos públicos. Y eso es una bola de nieve, porque mientras más préstamos se cogen, más hay que pagar todos los años. Y si tú tienes un presupuesto, unos ingresos que no crecen tanto, que crecen menos que la deuda pública, entonces llega un momento en que los principales recursos que obtiene el gobierno es para pagar deuda pública. O sea, es una política económica totalmente errada, totalmente equivocada, que perjudica a la mayoría, que perjudica al país. De manera que esto es sin entrar en cuestionamiento de la característica de algunos préstamos. Porque, por ejemplo, antes de ayer se aprobó un préstamo de 200 millones de dólares en el Congreso y ayer se aprobaron 300. Es decir, en los últimos 2 días se han aprobado 500 millones de dólares de préstamo. ¿Para qué? Dice el texto. Para suplir la deficiencia de la crisis sanitaria. O sea, que y otros préstamos se han tomado para gastos administrativos. Entonces, podemos entrar, Ponserrate, en una segunda discusión que es, ok, vamos a coger ese préstamo, pero ¿para qué lo vamos a hacer? Porque nosotros, como izquierda, como revolucionarios, no nos oponemos a todos los préstamos, porque el préstamo, el financiamiento, es algo normal en las operaciones económicas. Lo que tú no puedes coger es un préstamo para irte a la playa, para beber, para francachela, para gastos administrativos, sino que fundamentalmente deben ser préstamos en inversiones prioritarias. Pero además tú no puedes coger todo lo que te den, porque los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, y ahora el Banco Centroamericano, y sobre todo los fondos de inversión de Estados Unidos fundamentalmente, fondos de inversión que se nutren de los fondos de pensión y a su vez. ¿Y qué es lo que quieren los que administran los fondos de inversiones? Que obtener los mayores beneficios, pero además los administradores de los fondos de pensiones están obligados a buscarle destino a esos fondos porque su funcionamiento depende de que presten para obtener intereses. Es decir, en el mercado financiero internacional, un gobierno, un Estado puede conseguir dinero en cantidades, pero no podemos coger todo lo que nos presten. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que llegar a lo que ya han hecho algunos países y que lo ha hecho la Unión Europea en términos del conjunto de Estado y lo que han hecho algunos países es que han llevado a leyes especiales un límite de la deuda pública. Un límite a la deuda pública. Aquí en términos estrictos no hay un límite de la deuda pública. Si bien la ley 606, que es la ley de crédito público,
la ley 606, establece que el gobierno dominicano no puede pasar más de un 3% del PIB de déficit. No puede tener más de un 3% del PIB de déficit. Pero el déficit tiene varios componentes. No se menciona específicamente la deuda pública. De manera que ahí vamos a tener que llegar para limitar a los gobiernos a que sigan endeudando. Es decir, que haya una constricción de contrañimiento que limite la deuda pública. Además, y con esto termino esta parte, en la definición de la ley 606 de crédito público es no más de un 3% del déficit del PIB. ¿Pero con qué se come el PIB? El problema no es el PIB, el total de producción, es los ingresos que recibe el gobierno. Porque tú puedes tener un PIB grande, pero los ingresos del gobierno están limitados porque los ricos aquí no pagan impuestos. Entonces, el déficit no solo tiene que establecerse en referencia al Producto Interno Bruto, al PIB, sino en referencia a los ingresos presupuestarios del gobierno, porque al final es con los ingresos del presupuesto que se determina la capacidad de pago. Entonces, ahí hay una debilidad de la ley 606 de crédito público que establece un límite del déficit con relación a la producción nacional, pero no lo establece ese límite de déficit con relación a el monto del presupuesto. Se puede inferir entonces. Adelante, disculpa, Alfonso, disculpa. Se puede inferir que hay una propuesta intrínseca en lo que acabas de analizar, Faustino, cuando dices que todo gobierno necesita del financiamiento, y es correcto. Lo malo es cómo se usa el financiamiento. Es decir, si esos últimos 500 millones que se han aprobado en las últimas 48 horas fueran para definir un proyecto para reforzar la agropecuaria nacional y para que haya mayor recaudación interna a nivel del país, estaríamos hablando de unos préstamos que tienen un fin utilitario para toda la nación dominicana. Esa es la propuesta que se infiere de tu comentario anterior. Sí, esa es una parte, el uso de los préstamos, pero hay otra parte que tiene que ver con la deuda pública. Es las condiciones de que tú coges prestado. En los últimos años, por una razón que podemos resumir en que en el mundo hay mucho dinero disponible, y eso yo lo demuestro con datos en mi libro del año pasado sobre los ciclos y la crisis económica. Hay mucho dinero en el mundo. Entonces, y las tasas han estado bajas, pero las tasas están subiendo ahora, porque se está recogiendo dinero, porque la inflación está aumentando en el mundo. Y aquí se está recogiendo dinero, entonces el dinero se va a poner más caro. Pero además de para qué tú vas a usar el préstamo, está a quién tú le coges prestado, las condiciones de ese préstamo, el plazo de ese préstamo, la tasa de interés de ese préstamo, el periodo de gracia de ese préstamo, es decir, a partir de cuándo vas a empezar a pagar. Sí, todo eso es parte de una política de deuda pública que hay que tomar en cuenta. Y aquí, desde el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001, por asesoría de la Fundación Economía y Desarrollo de Daruaje,
se empezó a coger préstamos a fondos de inversiones, o sea, fondos privados, los llamados bonos soberanos, ¿de acuerdo? Sí. Los bonos soberanos son tomados a bancos privados, bancos externos privados y fondos de inversión. Me acuerdo que fueron 500 millones de dólares. Pero también ese préstamo tenía algo bueno, es que la ley que lo aprobó decía punto por punto en qué se iban a invertir los 500 millones y cuánto se iban a invertir para cada cosa. Pero últimamente, como comentábamos, aquí se hacen préstamos abiertos que le dan mucha discrecionalidad al gobierno para gastar. Por ejemplo, hay préstamos que ha hecho la Unión Europea y el BID a Finanzas y al MAT, al Ministerio de Administración Pública, que dice para impulsar la transparencia administrativa. Eso es una ventana abierta para derrochar. Es decir, que en una política de deuda pública hay que tomar todo esto en cuenta, pero la capacidad de pago tiene que ser algo muy importante en una política de deuda pública. Y pensando en la soberanía nacional, que es otro punto que estamos planteando en el movimiento político Redes que estamos impulsando, que oportunamente debemos, Alfonso, hablar de eso. En el movimiento político Redes estamos planteando el Estado soberanista. Cuando un gobierno se endeuda mucho, como el dominicano, pierde soberanía, porque depende no solo del dinero, sino de quienes prestan el dinero. Y entonces, esa deuda pública luego te piden votos, como pide Estados Unidos, votos en la OEA para declararlo en contra de Venezuela o de Nicaragua o de Bolivia, es decir, los gobiernos más democráticos del continente. Te piden votos en las Naciones Unidas para apoyar intervenciones en el Medio Oriente. Es decir, que los gobiernos que te financian te cobran eso, entonces tú pierdes soberanía. O sea que esa es la otra parte política, no solo la parte económica de la deuda pública, sino que hay detrás una parte política, donde los estados que se endeudan mucho pierden también soberanía, no solo económica, sino soberanía política. Muchas gracias, Faustino Collado. Gracias, Ponce-Rate. Vamos a una breve pausa. Retornamos con ustedes después de la misma y seguimos con estos temas que son tan interesantes. Tener esa mirada de Faustino Collado sobre estos grandes temas. Pausamos, señor director.